Dos cosas. Número uno, chequen la playera. Es del Jacob. Dice, Bella, where the hell have you been, loca? Eso es número uno. Número dos, quiero compartir una opinión política. A través de la historia se ha cultivado, bueno, particularmente dentro de la historia del territorio político que hoy ocupa pues la entidad político-jurídica que se llama México, ha habido una tradición histórica que viene desde la colonia y que se interrumpió por un periodo de tiempo y que me parece que vino a tener continuidad con Andrés Manuel López Obrador, que es la cierta imagen dentro de la sociedad mexicana que le da un poder o una imagen muy representativa y un amplio peso político dentro del imaginario público a la figura presidencial o a la máxima figura de poder dentro de un orden político. ¿Esto qué significa? ¿Qué determina? ¿Qué representa? Que pues el liderazgo político, el máximo liderazgo político se hace incriticable, aunque él termine siendo el responsable último de todas las decisiones que se toman en el espacio público. Por ejemplo, en lo que era la Nueva España, la prensa incipiente que existía, la opinión pública, la protesta incipiente que también puede llegarse a desarrollar, se encaminaba siempre a los personajes políticos que eran elegidos por el rey para encabezar las instituciones públicas, nunca hacia la figura real. Siempre se criticaba de ilegítimo al virrey, a los miembros del cabildo, a los alcaldes, a los visitadores, etc. Ay, el filtrito, cómo me pone el pestañón. Y pues es algo que continúa reproduciéndose, que creo yo que se suspende, al menos por un tiempo a lo largo del siglo XIX, en estas guerras intestinas que se desarrollan hasta el Porfiriato. Tiene continuidad en el Porfiriato porque la gente se atreve a establecer cierto margen de crítica, no a la figura de Porfirio Díaz, pero sí a sus ministros, ¿no? A su ministro de guerra, a su ministro de educación, etc. Y a algunos gobernadores, con algunas excepciones, porque algunos tenían poderes demasiado amplios dentro de su estado que los reproducía como una especie de figura presidencial dentro de una demarcación territorial determinada. Pero pues es algo que continúa y que en mi opinión tiene cierto esplendor dentro del periodo hegemónico del PRI como partido político. Y pues es un periodo en el que se critica a los secretarios, se critica a los diputados, se critica a los gobernadores, y siempre incluso la crítica que se realiza, por ejemplo, en el debate legislativo, siempre va a través de este ministro no actúa de acuerdo al programa del presidente de la República. Siempre es culpando al personaje y exentando de esas responsabilidades o desvinculándolo de lo que ideológicamente representa el presidente de la República, obviamente para chocar con un personaje digamos de menor peso político que lo que representa enfrentarse políticamente a un presidente de la República en un país como lo era el México de la hegemonía priista. Sin embargo, para la izquierda y para lo que es la prensa mexicana de hoy en día, se ha comenzado a recurrir de nuevo a esa figura, a esa sombra ideológica de la figura presidencial intocable, a la que se critica o a la que se puede confrontar únicamente a través de sus ministros y a través de ciertos gobernadores, ¿no? En su momento se criticó de Andrés Manuel a su secretaria de la Función Pública, a su secretario de Gobernación, a su secretaria del Trabajo en su momento, a su secretaria de Seguridad Pública, etc. Pero siempre hasta cierto punto se eximía al presidente de la responsabilidad de aquello que ejercían, de la actuación de sus secretarios, y me parece muy interesante que hoy en día es algo que se reproduce dentro del discurso de la prensa de izquierda. En el caso, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, se responsabiliza de aspectos determinados vinculados al espacio legislativo, a Dan Augusto López, a Ricardo Monreal, se responsabiliza a los malos gobernadores de ciertos estados de la República, pero se elude tocar a la presidenta de la República, extrañamente, cuando ella es la máxima autoridad política, al menos para el país, y
el máximo representante, aunque tenga licencia dentro de su partido. Y me parece muy absurdo que se llegue al punto de querer que ciertos secretarios, ciertos personajes políticos, que por cierto me caen muy mal y me son muy odiosos, vote por Claudia, pues carguen con todo el peso político de decisiones que al final, en tantos secretarios de quien tiene la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, pues terminan siendo responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo Federal, y eso es lo que he visto que últimamente está pasando con el caso de Mario Delgado, que se reunió con Bimbo, Philip Morris y estas otras marcas que se dedican a producir productos de consumo, mayormente productos que se dedican a producir ultraprocesados, con la excepción de Philip Morris, que, bueno, hasta cierto punto son ultraprocesados, pero es pues, productos del tabaco. Y pues he visto que lo responsabilizan, que se le dice que es un traidor a la patria, que está vendiendo la estrategia de combate a los ultraprocesados del gobierno federal a cambio de nada, etcétera. Pero pues me parece muy interesante que no se pase por el matiz de conectar esa crítica a la titular de la presidencia de la República, en tanto que si a ella le parece inadecuado, podría retirarlo del cargo, y sin embargo pues parece estarle dando respaldo político a pues el acto de cabildeo con las grandes empresas que está haciendo Mario Delgado. Entonces me parece un sinsentido el señalamiento a los secretarios y me parece algo muy vinculado a una tradición política dentro de la historia nacional.